Bueno, en este tutorial, que va a ser bastante corto, solamente vamos a hablar sobre cómo, una vez que tenemos una aplicación lineal, que recuerdo que la idea de una aplicación lineal es una aplicación que lleve recta en recta y plano en plano, o bien, visto de otra forma, que la fórmula tenga una expresión lineal, es decir, del tipo variables por números y sumados sin términos independientes, cómo escribir su matriz asociada, y recíprocamente, si tengo una matriz, cómo escribir la aplicación lineal que venga dada por esa matriz. Entonces vamos a empezar por la primera parte, que va a ser escribir, dada la aplicación lineal, pues hallar la matriz. La matriz normalmente se suele escribir así. Si la aplicación lineal se llama f, normalmente la matriz se suele escribir m de f para indicar que es una matriz asociada a f. Y lo vamos a hacer para algunas aplicaciones lineales. Yo, por supuesto, voy a tener cuidado de que las aplicaciones sean lineales. Vamos a empezar, por ejemplo, una de R2 en R2, dada por f de xy igual y lo siguiente. Acordaros que las fórmulas tienen que ser de forma que aparezcan estas variables multiplicadas por números y sumadas o restadas. Pues, por ejemplo, 2x menos y, 3x más y. Y esta f, como he comentado de palabra, pues va de R2 en R2. Bueno, ¿cómo se escribe la matriz asociada? Pues es tan simple como solamente hay que leer las ecuaciones como filas de una matriz. Entonces, esta matriz va a tener dos filas porque nosotros tenemos que nuestra f tiene dos ecuaciones. La primera dice 2 por x menos 1 por y, y la siguiente dice 3 por x, 1 por y. Entonces nuestra aplicación lineal es la que tiene esta matriz. Es sencillamente leer las dos ecuaciones que dan la aplicación por filas. No hay términos independientes, solamente 2x menos y, 3x más y. El equivalente a lo que llamaríamos la matriz, no la matriz ampliada, sino la matriz del sistema. Vamos a dar una segunda f. Esta f iba de R2 en R2, pues vamos a dar una f, por ejemplo, que vaya de R3 en R2, por ejemplo. Entonces, f de como parte de R3, pues va a ser una f de x y z, y las coordenadas hemos dicho que va a ir de R3 en R2, por tanto voy a tener dos coordenadas. Pues si quiero que sea lineal, tiene que ser cualquier cosa que sea del tipo números por estas variables y sumar o restar. Por ejemplo, pues x más y menos z, x más y. Entonces sería una transformación que va de R3 en R2, es decir, tomas una variable de 3 coordenadas, o sea, toma una entrada de 3 coordenadas y devuelve una de 2 coordenadas. ¿Y cuál sería su matriz de f? Bueno, aquí, por cierto, se me ha olvidado escribir que esta es la matriz de f. Bueno, ¿cómo escribo la matriz de f? Pues la matriz de f es escribir por filas las dos ecuaciones que dan la aplicación. 1 por x, 1 por y, menos 1 por z, 1 por x, 1 por y, 0 por z. Vamos a hacer un último ejemplo de esto de encontrar la matriz asociada. Vamos a borrar el trocito este que se me había quedado sin borrar también. Vamos a dar una más, por ejemplo, una tercera que vaya, por ejemplo, esto se puede hacer con números reales o con cualquier tipo de número. Vamos a hacer, por ejemplo, una f que vaya sobre z5, que tome, por ejemplo, vectores de 2 coordenadas y los convierta en vectores de 3 coordenadas. Bueno, si queremos que sea lineal, pues será f de xy, y debe de ser, la expresión debe de ser, como la salida tiene 3 coordenadas, pues deben de ser 3 expresiones que me den las coordenadas en función de x e y, y todas deben de ser del tipo números por x e y sumar o restar. Por ejemplo, pues 2x menos y, x más 3y y 2x más y, por ejemplo. Bueno, pues esta es una aplicación que toma vectores con 2 coordenadas y devuelve vectores de 3 coordenadas. ¿Cuál sería la matriz de f? Pues la matriz de f pues sería la siguiente. Tengo 3 coordenadas, 3 ecuaciones, por tanto escribo cada una de ellas en una fila de la matriz. Primera ecuación, 2 por x menos 1 por y. Segundo, 1 por x, 3 por y. Segundo, 2 por x, 1 por y. Como estamos en Z5, pues es una buena costumbre, ya lo sabemos, escribir los números realmente en Z5. Por tanto, esto sería 2, el menos 1 en Z5, que es el 4, 1, 3, 2, 1.
y esto sería la matriz de f. Como hemos visto, si a mí me dan una aplicación lineal, pues encontrar su matriz pues es bastante sencillo. Vamos al segundo problema, que es exactamente igual de sencillo, que es el paso contrario, y es si me dan la matriz, ¿cómo escribo la aplicación? Pues 2 dada A, una matriz A, pues coger F, ¿vale? Calcular o escribir como queréis. Vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a empezar con una matriz A, por ejemplo, que sea, por ejemplo, una 2 por 2. 2, 1, 3, 2. Y yo quiero escribir la F. Me tendrán que decir este tipo de matriz, qué tipo de números incluye, porque al ver el 2, 1, 3, 2 podrían ser números reales, podrían ser números en Z7, por ejemplo. En este caso, vamos a hacerlo con números en R, ¿vale? Entonces, vamos a escribir la aplicación. En primer lugar, esta F, vamos a hacer lo sencillo. ¿Qué tipo de expresión tiene? Pues la expresión es que va a tener dos fórmulas, la primera correspondiente a la primera fila de la matriz y la segunda correspondiente a la segunda. La primera fila, cuando lo leemos, dice pues 2x más y, y la segunda dice 3x más 2y. Una vez que vemos esto, está claro que esta aplicación lo que necesita es saber cuánto valen las coordenadas x e y. ¿Y en dónde va? Pues toma vectores de dos coordenadas y devuelve vectores de dos coordenadas. Quiere decir, esto es una que toma dos números reales, un par de números reales, y devuelve otro vector que sea un par de números reales. B, vamos a, por ejemplo, coger una matriz A, en este caso, con números 1, 2, 3, 3, 1, 4, por ejemplo, y vamos a suponer que los números estos están en, por ejemplo, en Z5. ¿Qué hará esta ecuación? Bueno, o sea, que esta matriz, bueno, pues lo que hay que hacer es pensar que esto será una F, y como tengo dos filas, pues tendremos dos ecuaciones. La primera dice x más 2y más 3z, y la segunda fórmula dice 3x más y más 4z. Nos aparecen tres variables, x y z, luego esto tiene tres variables, x y z. ¿Y qué es lo que hace? Pues transforma un vector de 3 coordenadas en un vector de 2 coordenadas. Por tanto, esto va de un vector de 2 coordenadas sobre de 3 coordenadas sobre z5 en un vector de 2 coordenadas sobre z5. Y eso es lo que hace la f, transforma 3 coordenadas en 2 coordenadas. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a hacer uno que hace tiempo que no hacemos ninguno, sobre polinomios. Por ejemplo, imaginemos que, bueno, el de polinomios lo dejamos para después, vamos a hacer uno más normal. Vamos a una aplicación que venga dada por la matriz A, pues yo que sé, por ejemplo, 1, 2, 2, 3, perdón, 2, 3 he dicho, 1, 0, una vez más en R, por ejemplo. ¿Qué hace esta aplicación? Pues tenemos tres filas, luego serán tres ecuaciones. La primera dice x más 2y, la siguiente dice 2x más 3y, y la tercera que dice x. Bueno, esto utiliza tres variables que son x y z, y esta es la expresión f de x y z para una f que hace que toma la z me la acabo de inventar, perdonad, no sé en qué estaba pensando. La z no aparece, esa variable no aparece en ningún sitio, no sé por qué. Por un momento, al leerlo aquí me ha parecido que había tres variables. Obviamente aparecen solo las variables x e y. ¿Qué hace esto? Pues toma dos vectores de dos coordenadas y devuelve vectores de tres coordenadas. Por lo tanto, esto es algo que lleva vectores de dos coordenadas con números reales en vectores de tres coordenadas con números reales. Pues esta es mi f. Una observación sobre qué tipo, por si alguna vez tenéis problemas con este numerito de aquí, y el tamaño de la matriz. Pues es bastante fácil. En primer lugar, el tamaño de la matriz, lo que me va a estar diciendo es, fijaros que esto tiene dos columnas. Que tenga dos columnas quiere decir que al leerlo lo estoy leyendo con dos variables. Luego, el hecho de que la matriz A tenga dos columnas, lo que me está diciendo es que hay dos variables
Y eso es lo que se corresponde con este numerito de aquí. Los vectores de entrada tienen dos variables. ¿Y qué quiere decir que tiene tres filas? Quiere decir que va a tener tres ecuaciones y por tanto que las salidas van a tener tres variables, es decir, las salidas van a tener tres coordenadas, perdón, tres variables, solo tres coordenadas correspondientes a cada una de estas ecuaciones, y eso es el 3 que aparece aquí. Es decir, que cuando tengáis una f, el tamaño de la matriz te dice qué tipo de variables, o sea, qué número de variables va a tener, el número de columnas, y eso corresponde al tamaño de los vectores de entrada. Y te va a decir cuántas ecuaciones tiene, el número de filas, y eso corresponde al número de coordenadas que tenga la salida de f. Una última observación, un último tipo de ejercicio, que no está en la hoja de problemas, pero que sí que merece la pena tener claro, es un poco qué significa la f o la interpretación de las columnas de la f. O de la matriz. Para empezar por ejercicio A, imaginemos que tenemos una matriz de una aplicación f que lleva vectores de R2 en R2, es decir, transforma vectores de dos coordenadas en vectores de dos coordenadas. Y, por ejemplo, que la f de xy pues es x más 3y, x menos 2y. Entonces, como hemos visto antes, pues eso quiere decir que la matriz de f pues es escribir esas dos ecuaciones por filas. 1, 3, x más 3y, y 1 menos 2, x menos 2y. Bueno, ¿qué significan estas columnas? Si lo observamos, va a aparecer x más 3y, x menos 2y. ¿Qué es el 1, 1? Los coeficientes de la x. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo en esta ecuación me cargara la y, pues lo que obtendría sería el 1, 1. ¿Y qué quiere decir cargarme la y? Hacer y igual a 0. Entonces, lo que está diciendo es que con respecto a la primera columna, está aquí, es los valores que yo obtengo cuando coja x igual a 1 e igual a 0. Es decir, que la primera columna es la imagen de el vector cuando yo coja x igual a 1 e igual a 0. Y exactamente lo mismo le pasa a la segunda columna, esta de aquí. La segunda columna son los coeficientes de 3y menos 2y, y los podría obtener cargándome la x, es decir, tomando x igual a 0 y sustituyendo la y por 1, me saldría claro 3 menos 2. Entonces, ¿qué es la segunda columna? Pues la segunda columna es la imagen del 0, 1. Entonces, ¿qué son las columnas de la matriz? Pues las imágenes del 1, 0 y del 0, 1. A 1, 0 y 0, 1 se les suele llamar la base canónica y se dice que las columnas de la matriz son las imágenes de la base canónica. Vamos a un segundo ejemplo, todavía en R2, de este vamos a hacer algún ejemplillo más. Imaginemos que tenemos de R2 en R2, f, dada por f de xy, de forma vectores de dos coordenadas, igual, por ejemplo, a x menos y, 2x. Cuando yo escribo la matriz de f, por tanto, es escribir esas dos ecuaciones por filas, 1 por x menos 1 por y, 2 por x, 0 por y. Vale. ¿Qué significan las columnas? ¿Qué es 1, 2? Pues 1, 2 es el coeficiente de la x, es decir, quitarme la y, tomar y igual a 0 y coger x igual a 1 para que me salga 1 menos 0, 2 por 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la primera columna? ¿Qué es el 1, 2? Pues en esta expresión tomar x igual a 1 e igual a 0, pues es f de 1, 0. ¿Qué es la segunda columna? ¿Qué es el 2? Pues es en esta expresión, pero en la segunda columna el menos 1, 0. Pues son los coeficientes de la y, claro, aquí no aparece. Es quitarnos la x, tomar x igual a 0 y coger y igual a 1 para que salga menos 1, 0. Pues es la imagen del 0, 1. Una vez más que tenemos en las columnas de la matriz, en esta columna y en esta, pues tenemos la imagen del 1, 0 y del 0, 1, del eje x y del eje y, las imágenes de la base canónica de R2. Hacer un ejemplo de R3 en R3.
por ejemplo, pues de R3 de R3, f que venga dada por f de x y z, por ejemplo, igual a x menos y, x más z, por ejemplo, pues y más z, por ejemplo. Bueno, entonces yo tengo mi matriz de f, por supuesto, mi matriz de f pues es escribir esas ecuaciones por filas, 1 por x, menos 1 por y, 0 por z, 1 por x, 0 por y, 1 por z, 0 por x, 1 por y, 1 por z. ¿Vale? ¿Y qué significan estas columnas? ¿Qué es el 1, 1, 0? Son los coeficientes de la x. Como son los coeficientes de la x, sería el equivalente a cargarme la y y la z, es decir, tomar y z igual a 0, y quitar la x y dejarla convertida en un 1 para tener 1, 1, 0. Bueno, pues que es por lo tanto la primera columna. Está aquí. Pues es en esta fórmula sustituir la x por 1, la y por 0 y la z por 0. O sea, en la primera columna lo que tenemos es la imagen del 1, 0, 0, del eje x, del primer elemento de la base canónica de R3. ¿Qué tengo en la segunda columna? Pues sería menos 1, 0, 1, que son los coeficientes de la y. ¿Cómo me puedo quedar solo con los coeficientes de la y? Pues quitando las otras variables, haciendo x igual a 0 y z igual a 0, y cogiendo y igual a 1. Entonces tendría el 0, 1, 0, y es la imagen del eje y, del segundo vector de la base canónica. ¿Y qué sería esta tercera columna? Pues la tercera columna es los coeficientes de la z. Si solo quiero quedarme con los coeficientes de la z, lo único que tengo que hacer es coger x igual a 0, igual a 0 y z igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos en las columnas de la matriz? Pues las imágenes del 1, 0, del 1, 0, 0, del 0, 1, 0 y del 0, 0, 1, las imágenes de la base canónica. No hace falta repetir el razonamiento, en general lo que se tiene es que eso siempre es así. Si yo tengo, por ejemplo, como apartado D, una aplicación f que vaya, por ejemplo, de R2 en R3, y yo tengo, por ejemplo, que la matriz de f pues es una cosa cualquiera, por ejemplo, esto va a tener dos variables de entrada, por tanto vamos a tener dos columnas y va a dar tres coordenadas, entonces voy a necesitar tres ecuaciones, tres filas. Bueno, directamente, ¿qué serían estas dos columnas? ¿Qué sería el 2, 1, 2? Y luego vemos que sería el 1, 3, 1. Pues el 2, 1, 2 es aquello en lo que se va a transformar el eje x. Entonces el 2, 1, 2, que es la primera columna, pues sencillamente la imagen del primer vector de la base, por supuesto, de los vectores que estamos trabajando, de R2, los que estamos transformando. ¿Y qué sería la otra columna? Que sería el 1, 3, 1, que sería la segunda columna de la matriz. Bueno, pues sería en lo que se transforma el otro eje. Esta observación es bastante interesante, lo de que las columnas de la matriz lo que dicen en qué se transforman los vectores de la base canónica, por dos cosas. En primer lugar, porque permite hacerse una idea de qué es lo que está haciendo una matriz, ahora hacemos un ejemplo, y en segundo lugar, porque permite construir matrices cuando se sabe en qué se convierte la base canónica y por tanto aplicaciones lineales, como se ve en otro tutorial. Vamos a hacer solamente un ejemplo en R2 de cómo podemos hacernos una idea de qué es lo que está haciendo una aplicación lineal. Vamos a ponerle nombre. Yo voy a dar dado A. ¿Qué hace el f correspondiente? Bueno, imaginemos que la matriz A, si vamos a ir de R2 en R2, pues sea la matriz 1, 2, 3, 1, más bien 1, 1, en R. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo esa transformación? Pues esa transformación lo que está haciendo es lo siguiente, lo que está haciendo es llevar el 1, 0, el eje X, lo está llevando al vector 1, 1. Porque el 1, 0 se va a convertir en la primera columna de la matriz. Y el otro eje, el 0, 1, pues lo que va a hacer es transformarse en la segunda columna de la matriz, en el 2, 1. Entonces, ¿qué está haciendo realmente esta aplicación lineal? Vamos a dibujarla un poquito para que nos hagamos una idea de qué es lo que está pasando dentro de nuestras habilidades dibujando, claro. Vamos a dibujar el eje
X, ¿vale? Dentro del eje X, pues yo tendré, por supuesto, estará por aquí el origen, y aquí tengo el 1, 0, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a ese eje X? Pues que se convierte en el 1, 1. Entonces si yo por aquí vuelvo a tener el origen, pues ahora lo que pasa es que por aquí, en la diagonal, un poquito más arriba, pero bueno, tengo el 1, 1, ¿no? Bueno, pues el eje X lo que le está pasando es lo siguiente. En vez de estar en horizontal, sigue pasando por el origen, pero ahora pasa por el 1, 1. ¿Y qué le pasa al eje Y? Nuestro eje Y, en principio, está aquí pasando por el origen, ¿vale? Y aquí dentro del eje Y, pues tenemos nuestro 0, 1. Vamos a ponerlo, me he equivocado yo, lo he puesto en color verde, queremos ponerlo en color negro. Bueno, ¿qué le pasa al 0, 1? Pues el 0, 1 se está convirtiendo en el 2, 1. El 2, 1 sería más o menos 2 para acá y 1 para acá. Estaría más o menos aquí, 2 digamos, hacia el eje X y 1 en el eje Y. Esto sería el 2, 1. Bueno, pues lo que está haciendo mi aplicación es coger y el eje Y ponerlo así. Entonces, hombre, dentro de lo mal que yo dibujo, si yo, por ejemplo, tuviera aquí un dibujito en azul, vamos a ver en otro color, por ejemplo, si yo tuviera aquí una especie de circulito que estuviera entre el eje X y el eje Y, ¿qué es lo que le pasaría a este circulito? Pues que se convertiría en una especie de circulito. Vamos para que veáis un poco más la idea. Este circulito, si lo veis, está como dentro de esta cajita, ¿vale? Pues ahora este circulito tendría que estar dentro de esta especie de cajita. Entonces lo que está haciendo es convertir este circulito en una cosa así. Para visualizarlo mejor, pues tenemos el programa este de visualización de aplicaciones lineales de R2, que es más fácil de seguir. Vamos a poner otro ejemplo de esto, por si acaso. Vamos a borrar toda esta parte de aquí. Y vamos a visualizar una segunda aplicación lineal. ¿Qué pasa, por ejemplo, de R2 en R2 si la A, por ejemplo, pues es, yo qué sé, la 1, 1, 0, 1? ¿Qué hará esta aplicación? También con números reales, ¿no? Pues lo que está haciendo es lo siguiente. El 1, 0, que en el fondo es pensar en el eje X, se está convirtiendo en la primera columna de la matriz, en la 1, 0. Y el eje Y, que es el 0, 1, pues se está convirtiendo en el 1, 1, porque eso es la segunda columna de la matriz. El eje X se está convirtiendo en el eje X y el eje Y se está convirtiendo en la diagonal. Vamos a ver qué hace esa aplicación. Tenemos nuestro eje X y dentro de ese eje X, pues por supuesto tenemos nuestro origen. Vamos a ponerlo igual que antes, esto mejor en negro. Y aquí tendremos el 1, 0. Bueno, ¿qué le está pasando a esa parte del dibujo? Pues esa parte del dibujo lo que está pasando es lo siguiente. El 1, 0 sigue siendo el 1, 0. Por tanto, mi eje X, que era horizontal, pues sigue siendo horizontal. Ahí un pelín el dibujo. Y el origen, ya sabemos que estas aplicaciones lineales llevan el origen al origen, y el 1, 0 pues sigue estando en el mismo sitio, en el 1, 0. Hasta ahí pues no ha pasado nada. ¿Qué pasa con respecto al eje Y? Pues el eje Y antes estaba aquí, perpendicular. Y aquí en el eje Y pues teníamos nuestro 0, 1. Bueno, ¿qué le pasa al eje Y? Pues que ahora ya no está en la dirección del 0, 1, sino en la dirección del 1, 1. Por tanto, lo que está diciendo es que ahora mi eje Y está en la dirección... A ver, que lo haga en un color verde, que se vea un poquito mejor. Mi eje Y, pues en vez de estar en la dirección perpendicular, está en la dirección de la diagonal. ¿Y dónde está el 0, 1? Pues el 0, 1 está aquí y está en el 1, 1, justo encima de este. Aquí está en el 1, 1. Esto es lo que le está pasando a los ejes. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a un circulito que estuviera por aquí? Pues este circulito al principio estaría metido dentro de este cuadrado. Pues ahora estaría metido dentro de esta especie de caja en forma de rombo.
Estoy trazando paralelas, bueno, dentro de lo que puedo. Y entonces pues lo que saldría es una cosita así, un circulito metido dentro del rombo. Pues esto es lo que hace la aplicación. Y con eso pues damos por terminado este tutorial.